Ya, esperaremos un momentito para que ingresen los compañeros. Hoy es 3 de noviembre. A ver, siguen ingresando. A ver, mientras ingresan los compañeros, vamos a llamar lista. Mireia Alcócer está. Kevin Josué Arellano. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Susan Arevalo. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Melanie Arias. Mercedes Cava. Lice, tiene problemas de conexión, si no estoy mal. Mercedes. Ya, Lice, perdón, Arias, no podía activar mi micrófono. ya, está bien. Ahora sí, te tomo en cuenta. Está bien. Mercedes está bien. Jessica Cano. Aquí, Lice, presente. Ya. Samuel Castro. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Ángela Checo. Checo está. Fernanda Chinche. Lice, Sí. Checo López, Ángela, ¿puede anotarme, por favor? Recién Ya. acabo de... Está bien, Ángela Checo, está bien. Ya. Gracias. Diana Chucky. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Christopher Corrales. Christopher está. Angie Córdoba. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Richard Dylan Corrales. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Giovanni Dávalos. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Araceli Flores. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Janina Flores. Karina Guzmán. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Milenka Hinojosa. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Huarachi. Mallory Huarachi. Presente. Ya. Rosalía Jaldín. Jaldín está. Carla Alejandra. Laura. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Andrea Michelle López. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Marín. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Edson Mateo. Presente, Lice. Ya. Belén Medrano. Presente, Licen. Ya. Paola Mejía. Presente, Lice. Rosario Milian. Presente, Licen. Ya. Naida Moya.
Presente, Alice. Ya. Jairo Camilo. Sebastián Orellana. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Mauricio Ortiz. Claudia Pazzi. Buenas tardes, Alice, presente. Buenas tardes. Yameli Rojas. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. María de los Ángeles Rojas. Presente, Alice. Ya. Camila Rosado. Presente, Licen. Ya. Viviana Ruiz. Presente, Lisa. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Laura Jocelyn Tapia. Presente, Licen. Ya. Mauricio Telles. Presente, Lice. ¿Alguien que ha ingresado tarde a la clase? Dice, Alcocer me puede tomar en cuenta, por Alcocer. favor, no sabía activar mi micrófono. Ya. Mireia Alcocer. ¿Alguien más? ¿Alguien más que ha ingresado tarde? Flores Vargas, Lice, por Flores. favor. Ya. Flores Vargas. Janina, ya. Listo. ¿Quién más? Gracias, Lice. ¿Alguien más? Ya. A ver. De todos modos, actualizamos más después esta lista. Bien, lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, y el viernes habíamos dicho que solo vamos a avanzar hasta donde hemos hecho la última clase, las últimas clases, tamaño verdadero de la muestra. Vamos a avanzar más de eso. Lo que vamos a hacer entre hoy y el viernes son prácticas, recordatorios de los ejercicios que van a entrar al examen, porque el próximo miércoles creo que es nuestro examen. Sí, el próximo miércoles es 10, ¿no es cierto? Entonces, y vamos a ir ganando unos puntos acumulativos al margen del 100%, ¿no es cierto? Creo que les he entregado una práctica el anterior viernes para que me entreguen, si no me equivoco, ¿cuándo es? ¿Hoy? ¿Para cuándo me van a entregar esa práctica tercera? Este viernes, Lice. Para el viernes. Entonces, para el viernes creo que se programado hasta las 12 de la noche, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ya esas 3 prácticas y a ver si hacemos algunos ejercicios acumulativos más. Como decía, no vamos a avanzar más porque ya tenemos el material suficiente como para dar el segundo parcial. Bien, esto de probabilidades va a entrar, jóvenes. Es importante esto de hacer este ejercicio de probabilidades. Porque va a entrar, por supuesto, no los voy a preguntar como ahora en este caso, como estoy haciendo como ejercicio, todos los casos posibles que podrían entrar al examen. ¿Sí? Son incisos, son 5 incisos. ¿Sí? Son casos que se pueden presentar o los puedo dar en el examen. Por supuesto que no les voy a preguntar 5 incisos en el examen, les preguntaré 2 incisos de probabilidades, por cierto. Pero estoy haciendo todos los casos que se pudiesen haber, ¿sí? Para que sepan, y cualquiera de estos incisos podría entrar al examen, 2 de estos incisos, ¿no? Entonces, esta parte de probabilidades no es complicado, jóvenes, por lo tanto, si es que va a tener una ponderación de 15 puntos o de 10 puntos, no pueden perder esos 10 puntos o esos 15 puntos, ¿ya? Entonces, para resolver estas probabilidades tenemos una tabla. Les voy a proporcionar así una tabla, ya sea con 3 datos aquí o 3 columnas y 3 filas. En este caso estoy poniendo todos. Dice lo siguiente: tabla bidimensional corresponde a la enfermedad de un grupo de pacientes, ¿sí? Y los grupos de edad. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar algo? Lice, buenas. Me Sí. entré un poco tarde, no sé si me ya. puede considerar en la lista, por favor. ¿Qué es Ocampos, no? Sí, por favor, Lice. Ya, no hay problema, lo actualizamos. Ocampo, ¿quién más? ¿Alguien más hay por si acaso? Yo, Lice, Han por entrado favor, unos 2 Mauricio más. Ortiz. Mauricio Ortiz, ya, listo, lo actualizamos ya nomás. ¿Alguien más? Creo que han entrado 2 más, o 3. ¿Alguien más? Ya. ¿No es cierto? Entonces, vamos a preguntar de estas probabilidades. Va a haber una pregunta. Entonces, como aquí estamos clasificando una tabla de doble entrada, por un lado están los grupos de edad o las edades y los grupos o las enfermedades, por decir,
¿sí? Y los grupos de edad, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, para resolver todos estos incisos, lo primero tendríamos que hacer las sumatorias en forma horizontal y vertical. De esa manera podemos responder más directamente estos incisos, ¿no es cierto? Estos incisos. Bien, entonces, a ver, voy a ir a sumar, por ejemplo, ¿cuántos tienen fiebre tifoidea? Tendría que sumar todo esto, ¿no es cierto? ¿Cuántos serían? 10, 29. A ver, alguien que esté con maquinita de calcular. Está bien, ¿no? Sí, sí. 29. A este otro lado son 10, 15, ¿no es cierto? 4, 7, 9, 15. 16, ¿no es, Lice? A ver, son 10, 16, ya me estaba equivocando. ¿No? Ustedes con máquina, esto seguramente van a hacer en el examen, ¿no? Aquí son 21, 22, ¿no? 10, 18, 22, o 21, 22, ¿no? Sumamos esto horizontalmente, son 5 más 10, 16, 26, 29. ¿Estoy bien? 5, Sí, Lice. 29. A ver, voy a cambiar un dato aquí, ¿ya? Para que no sea aquí, como está aquí arriba hay uno de 29 y aquí 29, cambiaremos un dato. Por ejemplo, esto que sea 11 o 12. 12, cosa de que esto sea 30, ¿ya? Para que no sea igual al anterior. Entonces, esto sumamos 30. 30. Listo. ¿No? Ahora sumamos esto, ¿cuánto sería? A ver, son 7, 19, 29, 35, ¿correcto? Y finalmente esto, 6, 9, 16. 16, lo mismo tenemos aquí, uno de 16. Cambiaremos esto, pondremos 8 y va a ser 17. Para que no sea igual a este 16 que tenemos aquí arriba. Listo. Hemos sumado horizontal. Ahora necesitamos sumar verticalmente. Entonces, a ver, vayamos a sumar esto. Son 12, 22, 25, 27, 28. Cuidado que no estemos equivocando. Sumo esto. Me va a dar, son 8, 16, 18, 23, 28 también. No puedo creer que esté igualando. 28 también es. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Para que no sean los dos números iguales, aquí puedo aumentar 1 y que sean 2. Entonces aquí va a ser 29. Por supuesto que aquí también se va a modificar, ¿no es cierto? Esto va a ser 18. ¿Sí? A este otro lado. Claro, a ambos lados aumenta, ¿no? Bueno, aquí la sumatoria de esto, a ver, vayamos a sumar. Son 8, 11, 23, 35, 35 más 3, 38. A ver, vamos a controlen, por favor, eso. Está bien, Lice. Está bien, ¿no? Aquí a este lado, la suma de esto, ayúdenme, por favor. Son 17, 19, 32, 32, 48, 48 más 8, 56. 55. 55, ya me he equivocado. 55. Listo. Aquí, estas mis sumas que estoy haciendo horizontal y verticalmente, puedo verificar si están bien hechas, ¿no es cierto? Puedo verificar. Entonces, se supone que la suma de todo esto tiene que ser exactamente igual a la suma de todo esto. ¿Sí? Lo mismo tiene que dar aquí, para saber cuántos pacientes en total hay, ¿no es cierto? Repito, en el examen no les voy a poner esta cantidad de columnas y esta cantidad de filas, ¿no es cierto? Haremos 3 filas, 2 columnas, 3 columnas. Para no alargar, al final los cálculos son los mismos, ¿no? Los procedimientos son exactamente lo mismo para hacer de varias enfermedades o grupos de edad, ¿no? O hacer de 2 enfermedades. El procedimiento es el mismo. ¿Cuánto da la sumatoria alguien tiene?
de todo esto? A ver. 150. 150. 50. Sí, el total es eso. Son 15, 17, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, no es 130. 150. Y la suma de esto también tendría que darse 150. ¿Cuánto da la suma de esto? 150 igual, Lice. Entonces, está bien. Entonces, la suma de esto es exactamente igual a la suma de esto, ¿no es cierto? De esa forma puedo verificar que estas sumas horizontales y estas sumas verticales están bien hechas, ¿no es cierto? Porque esta suma de aquí y esta suma de aquí tiene que ser exactamente igual. Bien, 150. Bueno, una vez que hemos hecho las sumatorias, ahora podemos realmente ir a responder estos incisos, ¿sí? Porque aquí dice, a ver, en el inciso A dice, hallar la probabilidad de que el paciente tenga hepatitis, ¿sí? Yo puedo saber cuántos pacientes tienen hepatitis. Yo les pregunto cuántos pacientes tienen hepatitis. Estoy preguntando 16, ¿no es cierto? 16 pacientes. Pero ¿cuál es la probabilidad de escoger a uno de estos pacientes y tenga hepatitis? O vale decir el porcentaje. ¿Qué tendría que hacer? Agarrar estos 16, dividir entre el total, ¿no? Y eso directamente es eso. 16 en 150, esa va a ser la probabilidad o el porcentaje. ¿Ya? Entonces podemos poner inciso A aquí, la respuesta. Entonces siempre vamos a poner con P por delante para expresarnos, para decir que esa es una probabilidad. Probabilidad, bueno, aquí ya están les he dado nombres, ¿no? Aquí, ¿sí? A las filas y columnas. A estas filas, A1 son los que tienen fiebre tifoidea, A2 hepatitis, y sucesivamente. A los que tienen menos de 10 años, B1 y así B2. Aquí hay un error. ¿Cuál sería el error en esta tabla? ¿Cuál es el error en estas dos columnas? En las edades. Aquí, si se fijan, estoy diciendo menor a 10. Si digo menores a 10, no les estoy incluyendo a los que tienen 10 años, ¿no es cierto? Y aquí dice entre 11 y 25. ¿Y dónde están los de 10 años? No se los está incluyendo. Entonces, como dice aquí menores a 10, significa los que tienen 9, 8 y así sucesivamente. Entonces, por esto tendríamos que modificar, ¿no es cierto? Aquí poner de 10 a 30 y a 25, ¿no? Ah, sí, ahora los de 10 los estoy incluyendo aquí. Y no aquí, porque dice menores a 10. Aquí están los que tienen 9, 8, 7, 6 y así sucesivamente. Ahora sí está mejor esta tabla, ¿no? Bien, entonces la probabilidad de que tenga hepatitis es A2. Se llaman los que tienen hepatitis, son los que son A2, ¿no es cierto? Entonces pongamos aquí A2, probabilidad de A2. Entonces, como es una probabilidad directa, a ver, esto voy a... Aquí vamos a poner respuestas para clarificar un poco. Ya. ¿No? Entonces, ahora podemos poner la probabilidad de A2 va a ser igual a lo que hemos dicho hace rato. 16 dividido entre 16 dividido entre, ¿cuánto es el total? 150. 150, ¿no es cierto? 150. Entonces, dividido entre 150. Esa es la probabilidad, ¿no? Esa es la probabilidad. Ahora, ponemos igual, ¿cuánto sería eso? La probabilidad. 0.11. 0, pues redondeado está esto. Sí. 0.11. Bueno, esta es la probabilidad. Pero si esta probabilidad, bueno, esta probabilidad, jóvenes, si se fijan, no es mayor a 1, ni tampoco es negativo, ¿no es cierto? No es mayor a 1. Entonces, habíamos dicho que siempre las probabilidades están entre 0 y 1.
por supuesto, incluyendo el 0 e incluyendo el 1. ¿No? Entonces, esta es la probabilidad. Pero no la podemos interpretar. Si yo esto la multiplico por 100, esta probabilidad, digo pues 11%, ¿no? 11%. Es la probabilidad de que tenga menos de 10 años. No, ¿cuál era la? No, de que tenga hepatitis. Probabilidad de que tenga hepatitis. De que tenga hepatitis. Siempre tenemos que interpretarlo, ¿cierto? 11% es la probabilidad de que el paciente, bueno, aquí podríamos alargar la interpretación. De acuerdo a la pregunta de que el paciente tenga hepatitis, es la probabilidad de que el paciente tenga hepatitis. Bueno, lo hacemos un poco más directo esto, ¿no? La pregunta B. Pregunta B. O inciso B. ¿Qué dice? Hallar la probabilidad de que el paciente tenga una edad menor a 10 años. A ver, ¿qué operación tendría que hacer? Menor a 10 años. ¿Quiénes son los que tienen menos de 10 años? B1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el cálculo que tendría que hacer? ¿Cuál sería la operación que tendría que hacer? O la división. 19 en 350. ¿No es cierto? 29, porque dice menores a 10 años. 29, todas las personas que tengan menos de 10 años son estos, no importando qué enfermedad tengan, pero son menores a 10 años. 29. Pero la probabilidad es 29 dividido entre el total, siempre. Siempre es dividido entre el total. Entonces, probabilidad de B1, siempre con una P pongamos, probabilidad de B1 es igual a, ¿cuánto era? A 29, ¿no es cierto? 29 entre 150. 29 dividido entre 150, ¿no? Dividido entre 150. Listo. Esto es igual, pongamos igual aquí. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de esta? ¿Alguien tiene? 0,19. 0.19. Bueno, esto 0.19 necesariamente no es mayor a 1, pero lo podemos multiplicar por 100 para expresar en forma porcentual, ¿no es cierto? Entonces digo, 19% es la probabilidad, ¿sí?, de que tenga menos de 10 años. Lo diré claro. 19% es la probabilidad de que tenga menos de 10 años. Listo. Ahí está. Bien, tenemos eso. Nos lo vayamos a hacer el inciso C. A ver, estamos haciendo todos los casos posibles, ¿no es cierto? Todos los casos posibles. ¿Qué dice el inciso C? Dice, hallar la probabilidad de que el paciente tenga fiebre tifoidea o hepatitis. Para esto hay unas fórmulas. Si ustedes las realizan directamente con valores, con números, no hay problema. No necesitan poner la fórmula ahí, porque hay una fórmula. Habíamos dicho la regla de la adición. ¿Sí? Es una fórmula. Entonces no necesitamos agarrar y poner toda la fórmula. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo que sí podemos poner es esto. La pregunta. Dice hallar la probabilidad de que tenga fiebre o hepatitis. Cuando es O se refiere a la unión. Entonces, a ver, voy a la tabla y identifico quiénes tienen fiebre. Bueno, en este caso fiebre tifoidea. Y quiénes tienen hepatitis. Entonces, A1 son los que tienen fiebre, A2 los que tienen hepatitis. Entonces me plantearé como esto, ¿no es cierto? Aquí puedo poner siempre con P, probabilidad de que tengan los que tienen fiebre son, ¿quiénes tienen fiebre? A1, ¿no es cierto? Entonces pongo A1. ¿Cómo se refiere a, cómo es O, se refiere a la unión? ¿Quiénes tienen hepatitis? A2. Le doy el nombre. Directamente. A2. Cierro paréntesis. Entonces aquí podría poner la fórmula. La fórmula es
la probabilidad de A1 más probabilidad de A2, ¿sí? Pero yo lo voy a hacer directamente. Directamente voy a hacer. A ver, ¿quiénes tienen fiebre? Vale decir A1. ¿Qué operación tendría que hacer? Fiebre son 29 entre el total, ¿no es cierto? 29 entre 150. Entonces, haremos eso. Pondré 29 dividido entre, bueno, aquí, esto voy a bajarlo abajo, por favor, porque se nos está cortando ya. Ahí está, 29 entre 150. ¿Cierto? 29 entre 150. Esa son la probabilidad de los que tengan fiebre tifoidea. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es poner más, porque cuando es unión se refiere siempre a regla de adición. Entonces pongo más y voy a buscar A2. Fíjense, aquí estoy señalando A2. Entonces, ¿quiénes son A2? Los que tienen hepatitis. Porque la pregunta es esa, ¿no? Allá la probabilidad de que tenga fiebre tifoidea o hepatitis. Entonces, los que tienen hepatitis son 16 y la probabilidad sería 16 entre 150. Entonces, pongamos eso, ¿no es cierto? 16 dividido entre 150. 16 lo dividimos entre 150. Como es suma, y además suma de quebrados es esto, ¿no? Pero y aquí he puesto 159. Pero los denominadores en este caso son comunes. Son iguales. Entonces no necesito multiplicar en cruz, resolver quebrados, nada. Lo único que hago es 29 más 16, ¿cuánto sería? Esto lo vamos a aclarar así. 29 más 16. 45. 45, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a dividir. Bueno, pongamos igual aquí. Igual. Entonces 45, como son comunes los denominadores, entre 150. 150. Listo. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería esto? La división de 45 entre 150. 0.45 entre 0.3. 0.13. 0.3. 0.3 así. 0.3, habíamos hablado ya de esto. 0.3 es lo mismo que 0.30. Sí, ¿no es cierto? Incluso por cuantos tenga esto varios ceros, es 0.3 nomás, ¿no es cierto? Entonces, como siempre trabajamos con dos decimales, eso pondremos así, 0.3 o es 0.03. Cuidado, no es 0.03, ¿no? Es 0.3 nomás. Sí, listo, en 0.3. Claro, entonces es lo mismo que 0.30. ¿Sí? Lo mismo es. A ver, esos 0.3 o 0.30 multipliquen por 100, va a ser el mismo número, ¿no? Va a ser 30%. Por 100, esto va a ser 30%, ¿no? 30%. Listo. ¿Sí? Entonces, su interpretación de esto es la probabilidad de que tenga fiebre, bueno, tifoideas, ¿no? O hepatitis. Listo. Trataremos siempre de poner su interpretación, ¿no es cierto? Su interpretación. Es la probabilidad de que tenga fiebre o hepatitis. Se supone el paciente, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, esto es otra cosa que podría entrar. Porque estas de aquí no tienen fórmula, son directas. Esto tiene fórmula. Pero ustedes pueden responder así. Hayan la probabilidad. Esto sí tendrían que plantearse, ¿no? Esto. Entonces, hayan la probabilidad de A1, que son los que tienen fiebre. Entonces, en vez de poner fiebre tifoidea, pongo A1. Unión, porque es O. Entonces, hepatitis. ¿Quiénes son los que tienen hepatitis? Le pongo un nombre. A2, ¿no es cierto? Entonces, cuando es unión, agarro y hago la probabilidad de que tengan hepatitis, 29 en 55, o diré fiebre,
y los que tienen hepatitis 16 en 150. Sumo ambos, dice 29 entre 16, 45, lo divido en 150, que es común esto, 0,30%, 30%. Listo, ya está resuelto, ¿no? Ahora puedo ir a responder el inciso D. El inciso D, ¿qué dice el inciso D? A ver, la probabilidad de que el paciente tenga una edad de 11 a 40 años. De 11 a 40 años. Si voy aquí, bueno, aquí no, hemos cambiado estos 10, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, cambiaré aquí, que no sea 11, sea 10. De 10 a 40 años. De 10 a 40 años. Vale decir, de aquí a aquí. Entonces, tendría que hacer B2 más B3, ¿no es cierto? Unión también es. Entonces, tendría que hacer probabilidad de B2. A ver, probabilidad de B2 unión. ¿Sí? Probabilidad de B2 unión B3, ¿no es cierto? B3. Cierro paréntesis y voy a ver eso, ¿no? Probabilidad de B2 de 10 a 40 años. Son B2 y B3. Unión. B2 o B3. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo que hace rato. 28 entre 150 y 38 entre 150 y hacer la suma, ¿no? Entonces, esto es igual a 28. Voy a copiar esto, por favor. Voy a hacer un copy de todo esto para llevarlo hacia. No estés repitiendo. Ahí está. Entonces, esto es igual. 28 era, ¿no? 28 y 38. Dividido en 150. Entonces sería 28. Estoy haciendo un poquito más directo. 28 más 38. 38. Todo dividido en 150. ¿Cuánto da la suma de esto? Son 66. ¿Está bien? 66. 28, 58, 66. Sí, ¿no? está bien. Dividido en 150. Cero 0.44. 0,44. Listo, lo multiplicamos por 100, 44%. Listo. 44%. ¿No? Y aquí me está saliendo, esto es el inciso D. DE. Finalmente, no, aquí la tendríamos que interpretar, ¿no? Tenemos que interpretar esto. La probabilidad de que tenga una edad es la probabilidad de que tenga entre 10 a 40 años. Listo. La probabilidad de que tenga entre 10 a 40 años. ¿No? De que tenga una edad, una edad entre 10 a 40 años. Listo. Y el último inciso. Esto es directo. A ver, dice, la probabilidad de que el paciente tenga infección urinaria y, cuando es y, se refiere directamente a la intersección y no hay fórmula. Es como estos dos así. Hallar la probabilidad de que tenga infección urinaria o de que tenga infección y tenga una edad mayor a 41 años. ¿Quiénes son los que tienen infección urinaria? A ver, voy a tratar de marcar esto. Los que tienen infección urinaria son todos estos. ¿Sí? Y los que tienen más de 41 años son todos estos. A ver, ¿dónde se encuentra la intersección? 16. Correcto, ¿no es cierto? La intersección sería en 16, ¿no es cierto?
la intersección. Claro, aquí está, esta sería la intersección. Cuando es y se refiere a la intersección. Por lo tanto, sería 16 entre el total. ¿Sí? Entonces, 16 entre el total. Eso sería la probabilidad. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir y poner aquí probabilidad. Probabilidad, voy a poner así, probabilidad. Los que tienen infección urinaria son A5. Pongo probabilidad de A5. En este caso es intersección. ¿Ya? Es intersección. Voy a poner una N. Así, intersección. Voy a agrandar esto. Se refiere a la intersección y la intersección siempre se la simboliza así, ¿no? Así. Esto es intersección. Y los que tienen más de 41 años son B4. A5, B4. A5, B4. Bueno, aquí está un poco grande esto. Vamos a regresar. B4, ¿no es cierto? B4. Entonces, la intersección es directamente 16 dividido entre 150. 16 dividido entre 150. ¿Cuánto sería esto? 16 en 150. 150, Lice. Sí, es 159. 150, 0. 16 dividido en 150. 0.11. 0,11. Bueno, esto lo multiplicamos por 100, 11%. ¿No? 11%. Es la probabilidad. Probabilidad es la probabilidad de que tenga, ¿cómo es? Infección urinaria. Infección urinaria y tenga más de 41 años. Más de 41 años. Listo. ¿No? Infección urinaria y tenga más de 41 años. Listo. Ahí está. ¿De acuerdo? Las interpretaciones estas son siempre de acuerdo a los incisos, ¿no? La probabilidad de que el paciente tenga infección urinaria y una edad mayor a 41 años. Entonces, la probabilidad es 11%, es la probabilidad de que tenga infección urinaria y una edad mayor a 41 años. ¿No? Entonces, las preguntas de estas, lo que les decía, entrarán dos incisos. Entonces, esto es importante que lo tengan. Ahí están, todos los casos están aquí. Si tienen esto, de esto estudian de este ejercicio, van a poder responder cualquier ejercicio. Bien, tenemos menos de un minuto, jóvenes. ¿Alguien que ha ingresado tarde? ¿Todos están en la lista? Ya, me esperan un minutito más y vamos a hacer otro ejercicio de regresión. ¿Ya? Y con eso lo vamos a terminar la clase. Terminamos ese ejercicio de regresión y terminamos la clase. Ya, me esperan por favor un minutito hasta que se grabe este Zoom y les mando el nuevo link.